Hoy nos adentramos en una de las promesas más antiguas y determinantes de la historia, la segunda venida. Y esta idea, es la base de todo lo que vamos a ver. La esperanza en el regreso de Cristo no es solo un evento lejano en el futuro, es la llave maestra, la clave que da sentido a todo el devenir de la historia y a lo que aún está por llegar. Bien, este va a ser nuestro viaje de hoy. Primero, veremos por qué se la conoce como la clave de la historia. Después, nos sumergeremos en sus raíces, en las profecías y símbolos antiguos. Seguiremos con el Evangelio y la oración. Luego, veremos el gozo y la visión de los apóstoles. Y, para terminar, hablaremos de lo que significa hoy, como una esperanza viva. Venga pues, empezamos con nuestro primer punto, la clave de la historia. Podemos imaginarla como un hilo de oro que atraviesa todo el tapiz del tiempo, conectándolo todo. Y lo más increíble de todo esto es su sencillez. Fíjense, no hablamos de un sistema complejo y lleno de doctrinas, no, es una sola y poderosa promesa. Una esperanza que se ha mantenido intacta durante milenios. Es literalmente el eje sobre el que gira todo el plan de redención. Vale, y ahora vamos a viajar muy atrás en el tiempo. Vamos a buscar las primeras semillas de esta promesa que se plantaron mucho antes de lo que la mayoría podría imaginar. Aquí tenemos algo que sorprende a muchos. La primera mención registrada del regreso del Señor no viene de los grandes profetas de Israel, sino de muchísimo antes. Hablamos de los mismísimos albores de la humanidad, con Enoc. Él ya profetizaba un advenimiento glorioso. Esto nos da una idea de lo antigua y fundamental que es esta creencia. Pero ojo, que Enoc es más que el portador de una profecía. Su vida entera es un símbolo. Su carácter, esa comunión tan estrecha con Dios, representa el ideal de santidad al que debe aspirar el pueblo de Dios que espera su venida. Es que no se trata solo de esperar un evento, ¿verdad? Se trata de una preparación. Después de Enoc, la promesa siguió viva a través de símbolos muy potentes. Primero, con los altares de sacrificio de los patriarcas. Más tarde, se codificó en el complejo ritual del tabernáculo en el desierto y finalmente se consolidó en el culto formalizado del Templo de Jerusalén. Cada acto de adoración era un recordatorio. A ver, pensemos en el santuario terrenal como si fuera una maqueta, una figura de las cosas celestiales. Cada uno de sus elementos apuntaba a una realidad superior. Los sacrificios de animales eran un presagio del sacrificio definitivo de Cristo, y el sacerdote humano era solo una sombra del verdadero sumo sacerdote celestial. Y fijémonos en dos ejemplos clarísimos de la Pascua. El sacrificio del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. De la misma manera, la gavilla de las primicias, esos primeros granos de la cosecha, simbolizaba la resurrección de Cristo, como el primero de la gran cosecha de redimidos. La precisión de los símbolos es, de verdad, asombrosa. Y claro, todos estos símbolos nos llevan a un punto central, a la personificación de la promesa. Vamos a ver ahora cómo el propio Cristo enseñó y reforzó esta esperanza durante su ministerio. Es que el mensaje del Evangelio siempre ha tenido una doble dimensión. El que proclamaron los discípulos hablaba de la primera venida y de la salvación por la fe, sí, pero también apuntaba, de forma inseparable, hacia la segunda. Hoy, ese mismo mensaje se proclama con una urgencia añadida, el anuncio de que su regreso es inminente. La profecía de Juan en el Apocalipsis nos confirma esta secuencia. Describe un mensaje final, el Evangelio eterno, que incluye una advertencia. La hora de su juicio ha llegado. Y justo después de esta proclamación mundial, la profecía muestra la venida del Hijo del Hombre. El juicio precede a la venida. Pero la esperanza no era algo pasivo, no era solo para predicarla. Jesús mismo enseñó a pedirla, a anhelarla en la oración. Al incluir esta petición, «Venga tu reino», convirtió la espera en una participación activa. Claro, para entender bien esa oración es clave distinguir entre dos fases del reino. Existe un reino de gracia que se establece ahora, en el corazón de quien se somete a Dios. Pero también se espera un reino de gloria, que será un establecimiento completo y literal que solo ocurrirá en la segunda venida. Vayamos ahora a un momento crucial, justo después de la ascensión de Cristo, para ver cómo esta promesa transformó por completo a sus seguidores más cercanos. Intentemos imaginar la escena. Los discípulos, con la vista clavada en el cielo, viendo a su Señor desaparecer. En ese momento, que podría haber sido de una desolación total, dos ángeles les dan esta promesa inequívoca. No es una esperanza vaga, es una certeza. Volverá de la misma manera que se ha ido. Y el resultado no fue tristeza, sino un gozo profundo. La combinación de la promesa de su regreso y el don de su paz que él mismo les había dejado, les cambió la perspectiva por completo. Su partida no era un final, sino el comienzo de una espera gozosa.
Años más tarde, al apóstol Juan se le concedió una visión panorámica de la culminación de esta promesa. Pudo ver más allá de los conflictos de la tierra, contempló el trono de Dios, las multitudes de redimidos, oyó sus cantos de triunfo. En definitiva, vio el final de la historia. Y así llegamos a la última parte, cómo esta promesa ha perdurado como una esperanza viva a través de los siglos hasta hoy. Han pasado más de 1800 años desde que se hizo esta promesa. Es un lapso de tiempo enorme que podría hacer dudar a cualquiera. Y la pregunta es inevitable, ¿después de tanto tiempo, sigue siendo válida? Y la respuesta es una afirmación rotunda. El hecho de que la promesa aún no se haya cumplido no la debilita en absoluto. Su certeza no depende del tiempo que transcurre, sino de la fiabilidad de quien la pronunció. La palabra hablada permanece segura. Por lo tanto, la actitud no es de impaciencia ni de duda, sino de alegría y expectativa, porque cada día que pasa no es un día más de retraso, sino un día más cerca del cumplimiento. La redención está más próxima ahora que nunca. Y con esto nos quedamos, con una pregunta final. Si esta promesa es, en efecto, la clave que descifra toda la historia, la pregunta importante no es solo qué puertas abrió en el pasado, sino qué puerta abre para cada uno de nosotros hoy.